5, 4, 3, 2. Muy buenos días a todos los oyentes de la U90.4 FM Estéreo, a todas las personas que se encuentran aquí en el auditorio Sabio Caldas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estamos comenzando nuestro conversatorio con los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, un conversatorio en el que se va a tratar temas de educación superior y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Queremos agradecerle a los candidatos que aceptaron la invitación. Se les envió la invitación hace más de un mes. Desafortunadamente nos falta una candidata. Nunca nos dijo si sí o si no, pero les agradecemos al candidato Holman Morris, muchísimas gracias. Al candidato Carlos Fernando Galán, muchísimas gracias. Al candidato Miguel Uribe Turbay, muchísimas gracias. Queremos comenzar, les quiero contar la metodología de los candidatos y es la siguiente. Cada candidato va a exponer durante 5 minutos su propuesta sobre educación superior y sobre universidad distrital. Después pasaremos a las preguntas que nos hicieron llegar docentes de la universidad, estudiantes de la universidad y oyentes de la U90.4 FM Estéreo. Nos hicieron llegar, se harán preguntas, la misma pregunta para cada uno de los candidatos, respuesta durante 2 minutos y réplica de 1 minuto. Son 4 réplicas que tienen derecho cada candidato durante el tiempo que vamos a estar. Teníamos presupuestado más o menos 2 horas, pero los candidatos nos han pedido el favor de que sea 1 hora y media, pues lo vamos a hacer durante 1 hora y media. Entonces, esa es la metodología, espero que haya quedado clara. Antes, queremos invitar al señor rector de la Universidad Distrital, el doctor Ricardo García Duarte, a que le dé la bienvenida a los candidatos y empezaremos inmediatamente con el conversatorio. Nuevamente los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales @laudestéreo, ese es nuestro Twitter, con el numeral Candidatos por la Educación, ese por en símbolo, numeral Candidatos por la Educación. Las personas que se encuentran por fuera y quieren ver a los candidatos pueden seguirnos a través del streaming que tenemos en la página de la emisora laud.udistrital.edu.co, en el Facebook de la emisora, la U90.4, en la página de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, www.udistrital.edu.co, y también a través del Facebook de la Universidad Distrital. Muchísimas gracias a todos, señor rector. Bueno, pues vaya mi saludo y bienvenida para los candidatos presentes, para las personas que están acá y para toda la comunidad universitaria. Un saludo cordial, fraterno, en un momento o en una circunstancia que es de debate y de deliberación. Algún ingenioso, creo que con un tinte un poco conservador, decía que la democracia era una aberración aritmética, solamente una suma de votos. Creo que fue Jorge Luis Borges. Pues no es una simple aberración aritmética, si le incluimos a la democracia electoral la democracia deliberativa. Creo que desde el punto de vista de la modernidad eso se olvida, pero eso fue fundador, una idea fundadora, que cuando se trate de darle curso a un proceso democrático no sea simplemente una participación de los ciudadanos haciendo sus escogencias, que es muy importante, sino que esté precedido por un debate, por una deliberación. Creo que este espacio, queridos candidatos y queridos estudiantes, docentes, trabajadores y funcionarios, este espacio materializa ese componente fundamental de la democracia, que es la deliberación, un componente cada vez más importante, cada vez más significativo. Tiene que haber una discusión pública que preceda y que continúe en el momento de las escogencias, que antes de las escogencias haya un debate que en las posiciones y conceptualizaciones contemporáneas
debe ser razonado, no simplemente afirmativo, sino de razonamientos que permitan elaboraciones para la discusión. Si uno razona, pues permite que el otro también razone. Si uno simplemente afirma una cosa, pues el otro afirma una cosa y punto. Sino que haya un razonamiento para que se establezca una discusión. De modo que hoy, circunstancialmente, la Universidad Distrital, reflejada en este escenario tan importante, es un espacio para el debate. Creo que ustedes aspiran a la alcaldía de Bogotá, pero también en cierta medida, solo en cierta medida, pero es efectivo, aspiran también a la presidencia del Consejo Superior de la Universidad Distrital. O sea que en la aspiración de alcaldía va incorporada la aspiración a la presidencia del Consejo Superior. Por eso la importancia para todos ustedes de este debate. Es decir, el alcalde o su delegado o la alcaldesa es el presidente del Consejo Superior. Esta es una universidad de 27.500 estudiantes, como ustedes bien lo saben, que constituye un bien cultural de la ciudad de Bogotá, decisivo, fundamental, un bien cultural que se compone de razones ideológicas, de razones políticas, de razones institucionales, y fundamentalmente de razones académicas que tienen que ver con la producción y reproducción amplia del conocimiento, ¿verdad? Que es decisivo en la construcción de ciudad, también la construcción y ampliación de una universidad como la Universidad Distrital, que es un proyecto que no solamente incluye lo que tiene que ver con la cobertura, que es muy importante, sino también que tiene que ver con la calidad de la educación, lo que supone infraestructura, lo que supone laboratorios y lo que supone un creciente número de profesores de planta, por ejemplo. De modo pues que miremos integralmente la universidad y en ustedes está poder debatir para enriquecer mucho más la perspectiva con la que la ciudad mire ese tesoro, ese bien público tan importante como es la Universidad Distrital. Con estas palabras quiero darle ya paso al debate y reiterar el agradecimiento y la bienvenida a los candidatos a lo que nos parece fundamental independientemente de la perspectiva que tenga cada uno, y es fortalecer y enriquecer el debate público. Gracias. Muchísimas gracias, señor rector Ricardo García Duarte. Agradecerle muchísimo a la red de la universidad, la red UDENET, a Rita, obviamente al IPASU del Instituto de Paz, que son también de los organizadores, y la UD Estéreo. Bueno, vamos a arrancar ya. Creo que ustedes quieren escuchar a los candidatos desde este momento. Los sentamos según la llegada aquí al auditorio. Yo sé que el primero que llegó fue el doctor Turbay, pero Uribe, perdón. El primero que entró fue Holman, entonces por eso estamos acá. Entonces, la pregunta para todos, pero arranca el candidato Holman Morris. ¿Qué estrategias, planes, programas, proyectos proponen para ampliar la cobertura de la Universidad Distrital Francisco José Caldas? No, espérese, me salté, espérese, estoy un poquito nervioso. 5 minutos cada uno. La presentación, sí. Presentación de cada uno de ustedes, de la propuesta sobre educación superior y universidad distrital. Sí, qué pena con ustedes, me salté del tema. Ahí están los 5 minutos, ahí está, suena la chicharra y terminamos, por favor. Ok. Bueno, primero que todo, muy buenos días, queridos estudiantes, compañeras y compañeros, amigos y amigas, rector, doctor Ricardo, director de la emisora La UDA, Alfredo. Bueno, ¿cuál es mi propuesta educativa? Mi propuesta para la Universidad Distrital Francisco José Caldas. Y voy a hacer un rápido recorrido en estos 5 minutos. Las ciudades son reflejo de sus sociedades. Desde ese punto de vista, durante la década de gobiernos alternativos, Bogotá realizó una de las principales revoluciones educativas en la ciudad. ¿Cuál fue esa revolución? Garantizar la primaria con gratuidad. Garantizar el bachillerato con gratuidad. Que tiene implícito también la alimentación, el desayuno, las onces, el almuerzo para nuestros niños y jóvenes. Esa es de las grandes revoluciones que ha hecho esta sociedad en las últimas décadas. Revoluciones que Miguel Uribe, la derecha,
cataloga y señala como de populistas. Darle educación gratuita a nuestros jóvenes y a nuestras niñas. Y seguimos con esa revolución y llegó el gobierno de la Bogotá humana con el que yo voy a continuar. Aprobamos dos elementos fundamentales para la Universidad Distrital. Uno, el aumento del presupuesto. Lo incrementamos en 19 millones de pesos. Vale la pena recordar, el presupuesto anual hoy de la universidad es de 300 mil millones de pesos. 300 mil millones de pesos es lo que se gastó Enrique Peñalosa en el último año en solamente publicidad. Es decir, hay dinero para la educación. Dos, sacamos adelante la constituyente universitaria con el gobierno y el impulso de Gustavo Petro. Hito a nivel nacional. Ahora, y aquí vienen mis compromisos con la universidad, implementaré la asamblea universitaria, a la cual no se le ha querido dar dientes. El 27 de octubre, el plebiscito de la Universidad Distrital, yo los invito, con la elección de Holman Morris alcalde, es que implementemos esa asamblea universitaria como el gran ente rector de la Universidad Distrital. Primer punto. Y segundo, y vamos a la propuesta de fondo. Cada año, jóvenes, cada año, ustedes lo saben mejor que yo, se quedan 50.000 estudiantes en la ciudad de Bogotá sin poder entrar a la universidad pública por dos razones, una barrera geográfica y una barrera principalmente económica. Nosotros desde Bogotá le proponemos a la ciudad, a los padres de familia, a los jóvenes, desde Bogotá y al país, que Bogotá será la primera ciudad en garantizar la gratuidad universitaria, pública y de calidad en el país. Por eso hablaba de las grandes revoluciones en gobiernos alternativos. Esta nos falta y conmigo la vamos a hacer. Es posible de la siguiente manera. Han dicho, no, ¿en dónde? ¿En dónde? Pues bien, Bogotá ha construido megacolegios que hoy albergan más de 800.000 estudiantes en jornada de bachillerato. En la jornada de la tarde esos colegios van a servir para recibir a 250.000 estudiantes en 5 años para garantizarles la universidad gratuita. Dos, paralelamente a esto, se va construyendo la gran ciudadela universitaria en la ciudad de Bogotá. La Universidad Distrital la han venido teniendo a menos. Bogotá puede, debe y se merece tener la mejor universidad del país, que es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Vamos a construir el gran campus universitario para 30.000 estudiantes. Bien, ¿de dónde sale y cuánto vale eso? Nos vale 1.750.000 millones de pesos. Bogotá tiene el dinero. ¿De dónde salen los maestros? Aquí hay Facultad de Educación, en la pedagógica, los maestros están ahí y hay mucho maestro desempleado que va a estar en formación y serán los profesores de esos 250.000 estudiantes en 5 años. Arrancamos con 50.000, segundo año 100.000, hasta llegar a los 250.000 y cumplir la primera promoción de jóvenes estudiantes con gratuidad en la Universidad Pública de Bogotá. Se inicia la revolución del conocimiento el 27 de octubre en la ciudad de Bogotá con Holman Morris alcalde. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Carlos Fernando Galán, sus 5 minutos. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo al señor rector, señor vicerrector, a los docentes que están aquí, a la emisora y a los representantes de la emisora, a los estudiantes que nos acompañan, a los invitados. Un saludo a Miguel y a Holman. Y debo arrancar insistiendo en algo. Lamento nuevamente que Claudia López no asista a los debates de las universidades. Es la tercera vez que Claudia López no asiste a los debates y Claudia López le tiene que poner la cara a los estudiantes de Bogotá. No fue a la Javeriana, no fue a la Nacional y no viene a la Distrital. Si ella aspira a ser la presidenta del Consejo Superior de la Universidad, tiene que venir acá a presentar sus propuestas y a decir qué quiere hacer por la Universidad Distrital. Dicho esto,
La propuesta que Bogotá para la Gente, nuestro movimiento, ha construido para educación superior, arranca primero identificando del diagnóstico que tiene la educación superior en Bogotá. 48% es la tasa de absorción que tiene Bogotá, es decir, 48% de los estudiantes que salen de colegios en Bogotá acceden a formación superior. Se nos está quedando por fuera más del 50%. Entonces, el reto es llegar a tasas por lo menos equivalentes a las que propone la OECD, que son del 75%. Eso es lo que dice la OECD. Y eso requiere un esfuerzo en términos de capacidad, de creación de cupos. Eso incluye obviamente infraestructura, eso incluye docentes. Se requiere, según los estándares internacionales, de un docente por cada 30 estudiantes. Entonces ahí hay un reto que tiene Bogotá, el sistema obviamente de la universidad pública en Bogotá, pero también las universidades privadas, porque tenemos que trabajar con todos para lograr satisfacer esa demanda que tiene Bogotá y lograr reducir esa tasa eventualmente de jóvenes que no acceden a la educación superior. Eso incluye trabajar además en aquello que la economía bogotana necesita, una educación pertinente, pero también requiere un esfuerzo, que lo hemos planteado en el plan de gobierno, con lo que los jóvenes quieren y aspiran a estudiar. La nueva generación tiene intereses distintos a hace unas generaciones atrás. El tema ambiental es particularmente importante, los temas digitales, los temas culturales, y tenemos que apostarle a que la oferta de educación superior le apunte obviamente a lo que necesita la economía de Bogotá, pero también a lo que quieren estudiar los jóvenes, les gusta, los va a hacerse sentirse realizados en la vida. Es construir un proyecto de vida lo que tenemos que hacer en el sistema educativo. Y a eso le apuesta nuestra propuesta. Planteamos crear 60.000 cupos en los 4 años en la educación superior en Bogotá. 20.000 serán para educación profesional, 40.000 técnicos y tecnólogos. Vamos a apostarle también a la educación virtual. Byron, uno de mis escoltas, está estudiando desde hace unas semanas en la Universidad de la Ariandina, de manera virtual, finanzas y negocios internacionales, y está feliz. Yo creo que tenemos que lograr que todo aquel que quiera estudiar, buscando cómo se acopla la posibilidad de estudiar con su trabajo para que pueda permanecer en el trabajo, lo pueda hacer en Bogotá, y esa es la apuesta de Bogotá para la gente. Frente a la distrital, concretamente, esta universidad tiene un problema de hacinamiento grave, porque es muy fácil, digamos, decir, vamos a hacer una cantidad de cupos, pero ya hoy hay un problema grave de hacinamiento y hay que apostarle. Yo como alcalde no voy a imponerle nada a la universidad, hay que trabajar con el Consejo Superior, con la comunidad, es trabajar y apoyar, no llegar a plantear una propuesta impuesta para la universidad. Y un punto fundamental del apoyo es infraestructura. 172.000 metros cuadrados requiere esta universidad adicionales. Tiene 680 docentes de planta, requiere de cerca de 930. Hay un reto, 250 docentes adicionales de planta para llegar al estándar de 30 estudiantes por profesor, por docente. A eso le vamos a apostar en la distrital. Además, un tema fundamental que tiene que ver con la distrital es que la distrital para nosotros va a ser un eje clave de esa alianza Universidad-Empresa-Estado, que en Bogotá ha sido una promesa, pero que no se ha logrado. No se ha hecho realidad y necesitamos garantizar que haya coordinación y articulación adecuada entre los diferentes agentes de la sociedad para garantizar que hay esa absorción al mercado laboral que requieren los jóvenes que están estudiando en Bogotá, que realmente pueden pasar de la universidad con algo pertinente que les gusta a entrar al mercado laboral y garantizar que ese proyecto de vida que han construido a partir de lo que queremos hacer desde la educación media se consolide en la educación superior en Bogotá con profesional, técnico y tecnológico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Garay. Doctor Miguel Uribe, por favor. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes, Alfredo, Sonia, gracias por la invitación, Holman, Carlos Fernando, señor rector, vicerrector, a todo el equipo de la universidad. Bueno, para comenzar celebro esta oportunidad, la oportunidad de estar aquí en la universidad, y además también celebro tenerlo aquí a usted, rector, porque durante años no tuvimos rector en propiedad, y ese está probablemente uno de los primeros logros que tuvo esta administración, y que básicamente empieza a dar el derrotero de lo que debe ser la universidad. Y lo primero que tengo que decir es que yo respeto y reconozco la autonomía universitaria.
y vale la pena decir que ese es uno de los patrimonios de la universidad pública, y por eso buena parte de nuestras propuestas, particularmente de las mías, son propuestas que voy a liderar al interior del Consejo, pero a concertar con la universidad. Yo reconozco que la Universidad Distrital es una gran oportunidad. Durante años, muchos lo vieron como un desafío o incluso como un problema. Creo que es la mejor oportunidad que tenemos y la educación es la herramienta de transformación social más poderosa. Y por eso vamos a llegar a apoyar las iniciativas que hoy hay. Es que hoy ya hay un plan de desarrollo de la universidad y el primer compromiso mío, rector, y a todos ustedes es llegar a apoyarlo con todo. Y por eso nos la vamos a jugar para comenzar. Vamos a trabajar para que la reforma estatutaria que se está promoviendo se haga realidad. Necesitamos modernizar la estructura de la universidad, mejorar el esquema de gobernanza de la universidad, fortalecer la participación de ciudadanos y de estudiantes y la comunidad educativa. Pero al mismo tiempo, también, si bien hay un problema o una necesidad de infraestructura, al mismo tiempo, como ustedes bien lo saben, también hay una necesidad de fortalecer gastos de funcionamiento o inversión en funcionamiento para optimizar y maximizar lo que hoy tenemos, porque se han creado unas grandes sedes, para comenzar la sede Porvenir, que a propósito, construir sobre lo construido implica que se contrató en la administración pasada, pero fue necesario meterle más de 20.000 millones para poderla terminar, porque desafortunadamente faltaban unos recursos. Lo mismo la sede del Ensueño, que ya se va a terminar afortunadamente. El señor rector y yo trabajamos cuando fui secretario de gobierno muchas veces para darle una solución a buen puerto a esa sede. Ahora el reto es maximizar esos cupos. Pero yo también le voy a proponer otra siguiente sede a la universidad, una sede en la localidad de Suba. Necesitamos llevar la Universidad Distrital a la localidad de Suba, es la localidad con más número de personas, más de 1.200.000 personas en la localidad. Pero especialmente me la voy a jugar por lo que tanto necesita esta universidad, la Facultad de Ciencias de la Salud, que hoy está en el plan de desarrollo de la universidad. Y además se está contemplando al lado de la sede Porvenir, que es fundamental en Bosa por una razón, porque al lado se va a hacer el hospital de Bosa. Vamos a integrar, y eso me permite decir que la Universidad Distrital tiene que estar articulada con todos los proyectos de ciudad, la construcción del metro, la Petarcanoa, la construcción de los hospitales, entre otros. Al mismo tiempo, voy a apoyar la reubicación de la sede de artes, porque ya el edificio que hoy hay, que además de ser un gran edificio, que además de tener una gran oportunidad cultural, pues se quedó pequeño y es insuficiente. Vamos a apoyarla. Y fortalecer todas las facultades, vamos a seguir trabajando. Ahora, también hay que reconocer lo que tenemos. Hoy la universidad fue acreditada en el 2016, si usted no me deja mentir, rector, y hasta el 2020 tenemos una acreditación que antes no se tenía, pero además, hablando de presupuesto, en el 2015 la Universidad Distrital tenía 280.000 millones de presupuesto, 2015. Hoy tiene 360.000 millones de presupuesto. Así que no es cierto que no solamente se ha bajado, que no es cierto que se ha bajado el presupuesto, sino que además se ha incrementado. Y es necesario llegar a más, por supuesto que es importante, porque aquí tenemos un déficit y el gran reto es, por supuesto, cobertura, es calidad y, por supuesto, costos para los estudiantes. Tenemos que garantizar que a los estudiantes no les cueste la educación pública de calidad. Y por eso hemos propuesto, primero, a través de la Secretaría de Educación, 7.000 becas para educación superior. Y la tasa de absorción o la tasa de transición de los colegios públicos es de 45%, de los colegios en concesión un poco más, termina siendo alrededor del 48%, pero realmente tenemos que dar un salto gigantesco, y lo que estamos proponiendo, que es ambicioso, porque sin duda es ambicioso, pero obviamente tiene que ser posible. De nada sirve prometer cosas que no se van a lograr hacer. Es lograr 20.000 cupos adicionales a cuando se construya la sede de Suba, que probablemente estará al final del periodo. Pero, ¿cómo lo planteamos hacer? Primero, fortaleciendo la inversión en funcionamiento para maximizar y optimizar las sedes que se están haciendo, Bosa, El Ensueño y, por supuesto, las sedes actuales. Segundo, llevar la Universidad Distrital en convenio con el SENA y articular esfuerzos en los colegios distritales en jornada nocturna. Porque, ¿qué hemos encontrado? Una dificultad para muchas personas es precisamente el desplazamiento o incluso la posibilidad de trasladarse en jornadas diurnas a la universidad. De esa manera vamos a fortalecer la universidad y tendrá usted, rector, y todos los estudiantes el mejor coequipero. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Uribe. Quiero nuevamente invitarlos a todos a que nos ayuden a través de las redes sociales con el numeral
candidatos por la educación. En este momento somos tendencia número 5 en Twitter, este conversatorio, y nos están viendo por cada una de las páginas de Facebook alrededor de 500 personas, o sea, estamos subiendo poco a poco. Vuelvo y les explico la temática de la réplica porque el doctor Morris me ha pedido una réplica en este momento. Son 4 réplicas durante el conversatorio. Entonces vamos a ir marcándola. Ustedes, los candidatos, deciden en qué momento utilizarlas. Entonces le vamos a dar la réplica de 1 minuto al doctor Morris. Doctor Morris. Sí. Primero, antes de iniciar la réplica, yo quiero expresar mi solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, ayer furiosamente maltratados por la policía y el ESMAD. En Bogotá, capital de la paz, la policía será una policía humanista que garantice derechos. Pero el punto de la réplica es el siguiente. Miguel, ustedes están gobernando, Miguel. ¿Por qué todo lo que dices, por qué eso no lo hicieron? ¿Qué es criticar? Criticar, pero ustedes están en el gobierno hoy. Y el primer punto de la crítica es el gobierno que tú representas, Miguel. Esta universidad, del seno de esta universidad, rector, del seno de los estudiantes, salió la propuesta de la estampilla para incrementar los recursos de la Universidad Distrital. Muchísimas gracias, doctor Morris. 1.5 y su administración no la aprobó. Gracias. Muchísimas gracias. Entramos a la sección ya de preguntas. Pregunta para todos los candidatos, la misma. Respuesta en 2 minutos. Si tienen réplica, 1 minuto. Arrancamos. Y arrancamos por mi lado izquierdo con el doctor Holman Morris. ¿Qué estrategias, planes, programas y proyectos proponen para ampliar la cobertura de la Universidad Distrital sin afectar la calidad de formación profesional, humana y ciudadana? Bueno, a propósito de infraestructura, Carlos Fernando, en los gobiernos alternativos nosotros dejamos la sede de Bosa, 1. Nosotros, con el gobierno de la Bogotá Humana, dejamos la sede de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar, ahí en Candelaria. 2. Hicimos otra sede universitaria en Kennedy. Y está el proyecto que yo quiero sacar adelante, que es, insisto, el de la Ciudadela Universitaria para 30.000 estudiantes en el eje occidental de la ciudad de Bogotá, es decir, en Engativá, para que la Universidad Distrital tenga la gran ciudadela universitaria. No la merecemos, Bogotá se la merece, ustedes, las nuevas generaciones de bogotanos, se la merecen y tenemos el dinero para hacerla. ¿Cuánto vale? 500.000 millones de pesos, $500 million de pesos. La sede de Bosa nos costó 80.000 millones de pesos. Entonces, Carlos Fernando, la infraestructura que tiene nueva hoy la Universidad Distrital la hicimos nosotros. La bancada que tú representas, Cambio Radical, antes de que salieras de Cambio Radical, tampoco apoyó la estampilla para incrementar los recursos de la Universidad Distrital. Y eso cuando tú apoyabas a Enrique Peñalosa y decían que todo lo que habían hecho los gobiernos alternativos era malo, precisamente la infraestructura que tiene hoy nueva la Universidad Distrital la hicimos en los gobiernos alternativos, la última sede de Ciudad Bolívar con el gobierno de Gustavo Petro. Yo propongo básicamente, Alfredo, la ciudadela universitaria y el incremento paulatino de cupos de la Universidad Distrital en 50.000 cupos desde el momento de nuestra gobernanza en la ciudad de Bogotá. Abrir la Facultad de Medicina en la sede de Bosa. Muchísimas gracias, doctor Holman Morris. Doctor Carlos Fernando Galán, sus 2 minutos. Holman, una diferencia que tenemos es que yo no digo que todo lo que hace el que yo apoyo es bueno y todo lo que hace el que yo critico es malo. Tenemos que tener la capacidad de reconocer, y yo lo he hecho con el gobierno Petro, lo he hecho con el gobierno Peñalosa, y Bogotá necesita eso para superar realmente la pelea política. Varios puntos.
sin lugar a dudas hay que tener cuidado en una cosa. Como les decía en la pregunta inicial, tenemos una situación de infraestructura, de déficit de infraestructura en la universidad. Entonces, por ejemplo, decir 50.000 cupos nuevos en un año significa que requerimos más de 1.500 docentes para poder hacerlo con calidad. 1.500 docentes. Y eso sin contar con que ya hoy tenemos un problema de déficit de docentes en la Universidad Distrital. Necesitamos 250 más para poder llegar al estándar de un docente por cada 30 estudiantes. Entonces, es muy fácil prometer una cantidad de cupos, pero es imposible cumplir eso en términos de la capacidad que podamos tener para tener 1.500 docentes en un año. Eso es importante tenerlo en cuenta. Un esfuerzo fundamental que tiene que hacer y tenemos que hacer desde la alcaldía con la universidad tiene que ser apoyar la estrategia de internacionalización de la universidad, que ya está definida, que permita la estancia corta de investigadores que fortalezcan la capacidad de investigación que tiene esta universidad y le ayuden a la Universidad Distrital. Otro tema importante que yo quiero mencionar tiene que ver con lograr formar por lo menos 100 docentes en maestrías y doctorados. Esa va a ser una apuesta de mi administración para fortalecer la capacidad investigativa y docente de la Universidad Distrital, porque para poder aumentar los cupos tenemos que tener, evidentemente, un cuerpo docente fortalecido, que pueda responder a la necesidad que tiene la universidad. No podemos prometer cosas y prometer sin tener claro que la calidad tiene que ser respetada, porque esta es una de las mejores universidades de Colombia, y si ampliamos la capacidad sin tener en cuenta eso, vamos a afectar la calidad de la educación que se imparte en esta universidad. Muchísimas gracias, doctor Galán. Sí, le repito la pregunta, doctor Uribe. ¿Qué estrategias, planes, programas y proyectos propone para ampliar la cobertura de la Universidad Distrital sin afectar la calidad de la formación profesional, humana y ciudadana? Bueno, en primer lugar, yo insisto que es importante hablar con cifras y hablar con la verdad. Lo primero que hay que resaltar es que, a pesar de los señalamientos infundados que hacen algunos, en los últimos 3 años subió más de 80.000 millones de pesos el presupuesto de la Universidad Distrital. Eso es un hecho. De 280.000 a 360.000 millones de pesos. Segundo, claro que se contrataron las sedes en la administración anterior. Había problemas de diseños, había problemas de presupuesto y le costó a los bogotanos sobrecostos de más de 40.000 millones poder terminar ambas sedes. Pero bien, había que terminarlas, no podían ser elefantes blancos dejados por la administración anterior, tocaba terminarlas y bienvenido el esfuerzo, incluso, pero es importante reconocer que fue gracias al trabajo mancomunado que se pudieron terminar. Claro que, vuelvo, repito, vamos a hacer la Facultad de Ciencias de la Salud en Bosa, al lado del Hospital de Bosa, que se va a construir, como el Hospital de Usme y el Hospital Santa Clara, a propósito que ayer se abrió la licitación por más de 400.000 millones, un gran logro para Bogotá. Pero básicamente hay que trabajar para seguir fortaleciendo la universidad. Claro que el cuerpo docente, hay que fortalecer su formación, cuerpos investigativos, hay que formar, hay que trabajar duro en el Instituto de Lenguas, que además no solo le presta un servicio a la universidad, sino le presta un servicio a los demás ciudadanos, y fortalecer profundamente también el bilingüismo en la universidad y para los profesores. Al mismo tiempo, vuelvo, repito, que vamos a llevar la Universidad Distrital y el SENA a los colegios distritales en jornada nocturna. Queremos 20.000 cupos en los 4 años, entre esa modalidad y la nueva sede que le vamos a proponer a la universidad en la localidad de Suba. Y tenemos uno de los programas más ambiciosos, es formar 500.000 programadores, diseñadores, desarrolladores de software. Nos vamos a poner en el centro de la 4ª revolución industrial, y para eso necesitamos hacer equipo con esta universidad. Aquí, en esta universidad, tiene que ser el núcleo fundamental de este programa para garantizar mayor cobertura y mayor calidad. Muchísimas gracias, doctor Uribe Turbay. Había dejado pasar la presentación de mi compañera Sonia Díaz Granados. Qué pena con ustedes. Me está acompañando Sonia Díaz Granados, periodista de la UD Estéreo, premio Álvaro Gómez Hurtado. Sonia. Muy
buenos días para todos. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con usted, candidato Carlos Fernando Galán primero. Según estudios internacionales, se evidencia una deserción de cerca del 50% en la educación virtual. Usted habló de la educación virtual. ¿Cree que la virtualización se vuelve la solución de cobertura? Y si es así, ¿qué estrategias emplearía para evitar esta problemática? Bueno, sin lugar a dudas, un reto que tenemos en la educación superior es la deserción. En promedio en la distrital la deserción es del 40%. Obviamente hay unas carreras que tienen una deserción mayor. Y ese es un reto inmenso que nos obliga a diseñar una estrategia para que primero hagamos un sistema que va desde la educación media, que nos ayude a identificar cómo los jóvenes cuando toman la decisión de qué van a estudiar, que la toman entre los 15 y 17 años, usualmente tengan la orientación adecuada y hayan tenido eventualmente el acceso a lo que yo he planteado como herramientas que les permitan identificar su vocación para que tomen la decisión acertada de realmente lo que los va a ayudar a construir su proyecto de vida. Ese es un primer paso fundamental para enfrentar la deserción. Segundo paso importantísimo, alertas sobre eventualmente razones académicas que puedan llevar a un estudiante a que cuando llega a la universidad se enfrenta con un déficit eventualmente de conocimiento y dificultades que lo llevan a salirse de la educación superior. Hay que generar alertas suficientes desde la educación media que nos permitan identificar esas falencias para poder suplirlas antes de que el joven llegue a la educación superior. Tercero, muchos de los casos de deserción tienen que ver con razones económicas. A pesar inclusive de que a veces tienen apoyo para la matrícula, requieren un recurso adicional para llevar a sus casas y eso los obliga a retirarse de la educación superior. Yo propongo un programa que va a trabajar con el sector productivo, con la economía, con los privados en Bogotá, para que logremos hacer un mecanismo que garantice que permanece el estudiante con una inserción laboral condicionada a esa permanencia, en temas relacionados con la economía bogotana, a lo que le ha apostado Bogotá a través de la estrategia de especialización inteligente, por ejemplo, no solamente allí. Pero eso nos puede llevar a que permanezcan en la educación superior, a que no se salgan y que además ya empiecen a construir una vida laboral que es fundamental, no solamente para tener ingresos, sino también para eventualmente ir teniendo experiencia que les van a exigir en el futuro. En la virtual requiere de un acompañamiento, muchas veces es semipresencial, tienen algunas actividades presenciales, hay que combinarlo para mantener y combinar esos puntos que mencioné en la general. Listo, con la candidato. virtual. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos con usted, Miguel Uribe. Sí, la deserción acumulada de la Universidad Distrital es alrededor del 48% y obviamente es una deserción muy alta que se explica por diferentes factores, algunos de los que mencionó Carlos Fernando, y precisamente la manera en la que tenemos que atenderlos es garantizando desincentivar esa deserción, llevando la universidad a las localidades. Esa, por ejemplo, es una primera modalidad y es por eso que vamos a llevar a los colegios distritales, la Universidad Distrital y el SENA, trabajando en equipo con esta universidad. Segundo, uno de los costos más grandes para los estudiantes es el transporte y por eso hemos planteado, ahora que después de malos esfuerzos que hicieron en administraciones pasadas, en donde hubo unos gastos innecesarios, aquí lo que estamos proponiendo responsablemente es una tarifa única para estudiantes, diferencial y focalizada, comenzando por estratos 1, 2 y 3, para que con un descuento alrededor del 30% los estudiantes tengan 2 tiquetes diarios, para garantizar que no haya ningún desincentivo para llegar. Pero además especialmente también para promover el uso responsable del transporte público y con un acuerdo colectivo. Vamos a reducir los colados. Cada vez haya menos colados, más oportunidades hay para transferir esos costos o ese valor para los estudiantes. Vamos de ahí a financiar, porque al final no le estamos poniendo plata al transporte, le estamos poniendo plata a la educación. Si le pagamos, si garantizamos que los estudiantes puedan llegar a la universidad. Y le voy a apostar a la educación virtual. Por supuesto, la educación virtual también tiene deserción, pero es un mecanismo que hoy está demostrando en Colombia que elimina una serie de barreras, especialmente económicas, y particularmente vamos a tener ciertos programas semipresenciales, como pasa hoy en universidades privadas, muchas, en donde durante la semana se estudia virtualmente y el fin de semana se asiste a clases presenciales. Por supuesto que entre más cupos, más alternativas y más oportunidades haya,
pues mejor va a ser, porque finalmente todos los que estamos aquí y todos los que acuden a la educación superior es básicamente para tener una oportunidad de empleo o emprendimiento, y eso es lo que les vamos a garantizar en la próxima administración. Hola. Estamos de acuerdo en que la deserción es generada por una barrera económica. En eso estamos de acuerdo los tres, y que la deserción en la Universidad Distrital está por encima del 40%. Pues entonces hay que garantizar la educación pública, universitaria, gratuita. Y esa barrera, la principal barrera de la deserción, se elimina. Primer punto. Y ese es nuestro énfasis en nuestra propuesta. Yo voy a hacer énfasis en sacar esa propuesta adelante. Y por los lados hablaremos de la educación virtual, pero Bogotá puede garantizar la gratuidad en la universidad. Y es la gran barrera hoy de la deserción. Ahora bien, Miguel, otra de la barrera económica contribuye el tema de la movilidad. Ustedes le clavaron a la gente 4 alzas de la tarifa de Transmilenio. 4 alzas. La llevaron a 2.400 y nosotros la habíamos dejado en 1.700. Y eso afecta el bolsillo de la familia promedio de los estudiantes de la Universidad Distrital. Y perdóneme, para mí los colados no los voy a calificar de corruptos, como hacen ustedes en una propaganda de radio. Los colados tienen otro manejo. Estudiantes que no tienen con qué comer y se tienen que ahorrar el pasaje de Transmilenio. Vuelvo a la propuesta entonces, gratuidad para la universidad pública en la ciudad de Bogotá. Y sobre la tarifa diferencial, Miguel, ahí hay un proyecto de acuerdo que esta alcaldía no ha querido sacar adelante sobre tarifa diferencial de estudiantes en Transmilenio. Ahora, Carlos Fernando, ¿que no hay profesores? Pregunto yo. Es decir, que no contemples educadores formales, está bien, Doctor pero hay Morris. mucho profesional que hoy puede ser profesor y está vendiendo empanadas hoy en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias. Nos vamos con una réplica de 1 minuto del doctor Miguel Uribe. Holman, una corrección. El periodo pasado no dejó la tarifa en 1.700, fue en 1.800. Hay que estudiar. Pero segundo, yo les quiero recordar que la administración pasada tuvo una tarifa valle diferencial. A los bogotanos nos costó 2 billones de pesos, a la basura, porque ellos mismos tuvieron que devolverla. Entonces, 300 pesos que le bajaron en hora valle, y le costó 2 billones a los bogotanos, y tuvieron, allá el doctor Carlos Vicente conoce bien lo que pasó en ese momento, el mismo alcalde. Y resulta que es que ninguno sube una tarifa por capricho. El problema es que el combustible sube, el costo de los salarios sube, de los conductores, todo sube. Y desafortunadamente el IPC hay que subirlo. Pero yo no voy a defender, porque además yo no estoy proponiendo eso. Lo que le estoy diciendo es que ese populismo que usted defiende le ha hecho mucho daño a la ciudad. Y lo que nosotros estamos proponiendo es una propuesta responsable para garantizar focalizadamente que los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 puedan asistir. Pero a Bogotá le costó mucho la negligencia e improvisación de la administración que usted representa. Muchísimas gracias, doctor Uribe. Tercera pregunta. Arrancamos por el doctor Miguel Uribe, nos devolvemos por Holman y termina el doctor Galán. Tercera pregunta. La Universidad Distrital es una institución que por su desarrollo se ha extendido en diferentes lugares de la ciudad, no en un campus único. Una alternativa es continuar con el desarrollo de la universidad en diferentes localidades de la ciudad, ofreciendo carreras diferenciadas en campos de conocimiento diversos. ¿Cómo apoyarían esta iniciativa o, en su defecto, qué alternativa propondrían para ofrecer más cupos de educación superior pública en la institución del Distrito Capital? Gracias, Alfredo. Ya lo hemos mencionado varias veces y repito,
repito nuestra propuesta. Primero, hay que terminar de fortalecer y maximizar la sede de Bosa Porvenir, dando más inversión para funcionamiento, para más docentes y para garantizar maximizar esa infraestructura. 2, hay que terminar la sede del Ensueño y hacer lo propio, más recursos de funcionamiento para garantizar que en el Ensueño haya las carreras que necesitamos y los programas necesarios. 3, proponemos una sede en la localidad de Suba. 4, vamos a hacer la Facultad de Ciencias de la Salud en Bosa Porvenir, al lado del próximo hospital de esta misma zona. Y vamos a apoyar lo que hoy está haciendo la universidad de buscar un nuevo lote para la Facultad de Artes. Es decir, soy consciente que como se ha desarrollado la universidad, no solo es la manera adecuada, sino que además hay que seguir impulsando a que la universidad está descentralizada, tenga diferenciación de programas, esté en todas las localidades. Y vuelvo, repito, la mejor manera de llegar a todas las localidades de una manera oportuna es utilizando la infraestructura pública de los colegios en jornada nocturna. Es la mejor manera, es la menos costosa y la más rápida, porque es que la construcción de una sede se demora 3 años o 4 en su defecto, como se han demorado estas desafortunadamente por falta de presupuesto y sobrecostos, como ya mencioné. Entonces necesitamos desde el próximo año llegar a hacer los convenios con la Secretaría de Educación y el segundo semestre del próximo año abriremos ya los primeros programas. Adicionalmente, en equipo con el SENA. Finalmente, y un tema adicional, el siguiente paso es el empleo. Y he dicho que el 20% de los contratistas del distrito van a ser para primer empleo. Nos la vamos a jugar a que los jóvenes en técnicos, tecnológicos, profesionales, tengan la oportunidad de tener un primer empleo digno, que la no experiencia no siga siendo una razón para dejar por fuera del mercado laboral a los jóvenes. Muchísimas gracias, doctor Uribe. Doctor Holman Morris. ¿Me recuerdas la pregunta? La Universidad Distrital es una institución que por su desarrollo se ha extendido en diferentes lugares de la ciudad y no en un campus universitario. Una alternativa es continuar con el desarrollo de la universidad en diferentes localidades de la ciudad, ofreciendo carreras diferenciadas en campos del conocimiento diverso. ¿Cómo apoyaría esta iniciativa o, en su defecto, qué alternativa propondría para ofrecer más cupos de educación superior pública en la institución del Distrito Capital? Bueno, Alfredo, pues es mi propuesta bandera en tema para la Universidad Distrital. Pero Miguel, ustedes le aumentaron tarifas a Transmilenio, pero el Transmilenio siguió siendo el mismo peor servicio de transporte público. No le mejoraron la dignidad, a los pasajeros de Transmilenio. Ese es el punto. Pero bueno, la propuesta. Nosotros en los gobiernos alternativos, especialmente en el gobierno de Gustavo Petro, hicimos y llevamos la universidad al territorio para combatir una de las barreras para la educación en la ciudad, que es la barrera geográfica. Los estudiantes de la Universidad Distrital piden universidad en el territorio. ¿Qué hicimos? Sacamos adelante la facultad en Bosa. 2, hicimos la facultad de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar y vamos a sacar el complemento, la segunda parte de la Universidad Distrital en la localidad de Ciudad Bolívar. 3, vamos a hacer la Facultad de Medicina en Bosa. Pero sin lugar a dudas, la propuesta estrella es el campus universitario para más de 30.000 estudiantes. Es urgente para Bogotá, lo necesita Bogotá y lo podemos hacer. Y existen los maestros para sacar adelante esa propuesta. Conmigo no va, no se puede hacer el mejor metro subterráneo, no se puede tener universidad gratuita en la ciudad de Bogotá. Sí podemos. La sexta economía más importante de América Latina sí puede hacerlo. Dejemos de enterrar la plata en troncales de Transmilenio. Dejemos de enterrar la plata en 14 troncales de Transmilenio que pone el nuevo POT. Cambiemos Transmilenio por educación, por tener educación gratuita en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias, doctor Holman Morris. Doctor Carlos Fernando Galán, sus 2 minutos, por favor. Bueno, la Universidad Distrital tiene 23 sedes en Bogotá hoy, y como les dije en la primera pregunta, hay una situación compleja de hacinamiento hoy en lo que existe.
para los estudiantes que ya están en la distrital. Tenemos además el 50% de los estudiantes de la distrital provienen de 4 localidades, de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal, de Usme, de Bosa, y sin lugar a dudas se requiere mejorar la infraestructura que hoy existe. Hoy hay más o menos 3.7 metros cuadrados por estudiante y debería haber 10 metros cuadrados por estudiante en la universidad según el estándar internacional. Entonces, ahí tenemos un reto con lo que tenemos hoy ya. Entonces la primera apuesta es mejorar lo que hay hoy, ampliar las instalaciones actuales y mejorarlas, y obviamente apostarle a que eventualmente logremos construir en otras zonas de Bogotá donde no lo hay. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Miguel Uribe, llevar al occidente, en particular al noroccidente de Bogotá, instalaciones de la distrital para poder reducir esa problemática de hacinamiento, poder ampliar la capacidad de la universidad, pero eso tiene también los retos que yo mencionaba en una primera pregunta, y es que es progresivo, porque tenemos que garantizar, proteger la calidad de la universidad. Repito, esta es una de las mejores universidades de Colombia. No podemos ampliar la capacidad de manera acelerada sin cuidar la calidad. Es fundamental preservar los estándares de calidad que tiene esta universidad. Y también debo decir, sin lugar a dudas, el tema del acceso a la universidad tiene que ver con el transporte. La clave no es decir si vamos a hacer o no subsidio al transporte de los estudiantes. Sí hay que hacerlo. Todos los países del mundo con sistemas de transporte masivo tienen subsidio al transporte público, en particular a los estudiantes. La pregunta es, ¿de dónde sacamos la plata? Y tenemos que garantizar que sacamos la plata, en particular, del uso del carro particular para lograr financiar ese subsidio al transporte de los estudiantes. Muy amable. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué políticas implementará para fortalecer la educación pública de calidad y contrarrestar la educación privada de garaje y de mala calidad? ¿Y cuál es su postura frente a la formación técnica? Candidato Holman Morris. Bueno, vuelvo e insisto en mi propuesta bandera. Cuando tú hablas de la realidad que son las universidades de garaje, ¿a qué realidad corresponde eso? Familias, por lo general, estratos 2 y 3, que hacen todos sus esfuerzos por llevar sus hijos a la universidad. Al final del día, no logran la universidad de calidad, sino terminan, por la falta de recursos, vuelve y aparece la barrera económica. Por la falta de recursos, terminan cumpliendo un sueño a medias, llevando sus hijos, sus hijas, a universidades de garaje. De allí nuestra propuesta, y perdónenme que insista nuevamente, de allí nuestra propuesta, a esos sectores, básicamente, 2 y 3, le estamos proponiendo la universidad pública, gratuita y de calidad, y de calidad. ¿Qué pasa en ese momento? Que esas familias 2 y 3 se van a ahorrar un dinero y van a poder llevar a sus hijos a una universidad pública de calidad. Ahorrarse ese dinero significa para ellas calidad de vida. Ahora bien, la universidad pública de calidad significa tener buenos profesores y seguir con el programa de maestrías que habíamos dejado en la Bogotá Humana con nuestros profesores y recoger una gran cantidad de profesionales hoy desempleados para convertirlos en maestros de esa universidad pública. Sí podemos, jóvenes y bogotanos y bogotanas, sí podemos. Ese sueño tenemos que hacerlo realidad. Años atrás nos dijeron que no podíamos garantizar gratuidad en primaria ni bachillerato. Sí pudimos, lo hicimos y hoy tenemos la gran mega infraestructura de colegios de bachillerato en la ciudad de Bogotá. Sí podemos. Doctor Galán. Bogotá tiene 110 instituciones de educación superior. 18 son públicas y 92 son privadas. Hay que tener eso como contexto
para ver cómo enfrenta uno la problemática de educación superior en Bogotá. También es importante tener en cuenta qué están estudiando, qué carreras ofrecen, qué formación ofrecen. 71% es formación profesional, 71%, 4% es formación técnica y 25% es formación tecnológica. Eso hay que tenerlo como un mapa de lo que significa el sistema educativo en Bogotá. Bogotá tiene el 33% de la formación superior del país en matrícula. Sin lugar a dudas, la responsabilidad número uno de un gobernante y del alcalde de Bogotá es la educación, y en particular la educación pública que le corresponde. La formación en las instituciones educativas del distrito, formación desde, obviamente, atención integral a la primera infancia, luego las instituciones educativas primaria, secundaria y la universidad. Y la responsabilidad número uno en términos de educación superior del alcalde de Bogotá es la educación en la universidad distrital. Entonces, eso hay que tenerlo como mapa fundamental de la responsabilidad que lograremos. La clave es hacer un programa serio, viable, responsable, que se pueda cumplir en 4 años, que sí se pueda cumplir, porque es muy fácil hacer campaña prometiendo y después incumplir. Lo han hecho muchos, y eso es lo que lleva a que además en particular los jóvenes, con razón, se decepcionen de las campañas y de la política, y muchas veces terminen eventualmente distantes de participar en actividades políticas. Nosotros no proponemos cosas que no sean viables, por eso la propuesta que tiene que ver con 60.000 cupos, no digo en la Universidad Distrital, en Bogotá, donde la Universidad Distrital va a jugar un rol importantísimo, buscará que el distrito y la alcaldía promueva la educación pública y le apueste a fortalecer la infraestructura, la capacidad docente y la oferta de la Universidad Distrital para garantizar ese derecho a la educación superior. Sí. Doctor Miguel Uribe. Gracias. Sin duda la prioridad es fortalecer la universidad pública y básicamente eso depende de una cosa, de recursos. Y una fuente de recursos fundamental es sin duda la estampilla. Y yo quiero aquí nuevamente corregir datos equivocados, espero de buena fe, de Holman. Y dice que la administración se opuso a la universidad, dice que las bancadas se opusieron a la estampilla, perdón, que la universidad... Yo quiero decirles que los proyectos que hoy reglamentan la estampilla y lo aprobaron, el primero lo presentó el alcalde Peñalosa, el segundo, el partido de la U, Nelly Patricia Mosquera, el tercero, Jorge Eduardo Torres, Partido Verde, y cuarto, el Polo Democrático, ninguno, Holman Morris. Y esos 4 proyectos se unificaron y fueron aprobados por unanimidad. Así que quede claro cómo fue el trámite. Hay ahí la plata para apoyar la universidad y vamos a promover todos los equipos de investigación, vamos a apoyar, por supuesto, a los docentes. Y la otra pregunta que tú hiciste es qué pienso de la educación técnica. Y claro que creo que hay que fortalecerla también, la educación técnica, la educación tecnológica, incluso creemos que hay que fortalecer para que los jóvenes tengan la oportunidad de escoger lo que quieran hacer, pero además quiero ir más allá, tenemos que ofrecer alternativas de reentrenamiento laboral y de reentrenamiento que garantice también acceso a la educación, donde los jóvenes o personas mayores tengan la oportunidad de volver a estudiar y poder volver a tener la oportunidad en cualquiera de estos programas. Y eso es básicamente lo que vamos a garantizar con los recursos necesarios. Una fuente de financiación, por supuesto que es la estampilla, otra fuente de financiación son los recursos propios del distrito, que efectivamente recursos hay y recursos les vamos a invertir. Ha pasado de 280.000 a 360.000 millones el presupuesto de la universidad y vamos a seguir incrementándolo, entendiendo que la Universidad Pública de Bogotá es la distrital, es la joya de la corona, es la herramienta de transformación social más importante que tenemos en Bogotá. Gracias. Vamos con réplica del candidato Holman Morris, es la segunda réplica que tiene. Estamos en un auditorio deliberativo, ¿sí o no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, Carlos Fernando, hay muchos candidatos que prometen, y que es peor, otros que dicen que van a hacer cosas y hacen todo lo contrario. Tú le vendiste a la ciudad que Enrique Peñalosa iba a ser el mejor gerente de la ciudad. Eso es un fracaso hoy. Y tú se lo vendiste a Bogotá. Ustedes nunca le dijeron en campaña que Enrique Peñalosa iba a vender la ETV, nunca se lo dijeron a Bogotá, nunca le dijeron a Bogotá que iban a hacer la troncal de la avenida Séptima, nunca le dijeron a Bogotá que iban a pavimentar la reserva Tomás Van der Kamen. Esos políticos que le dicen por la mañana una cosa a la gente, pero gobiernan con otro programa de gobierno, también son peligrosos. La administración de Enrique Peñalosa
fracasó. Miguel, tú sabes que el presupuesto lo ordena al final del día Hacienda. No le dieron el presupuesto a la Universidad Distrital con la estampilla. No autorizaron el alza como queríamos nosotros de esa Muchísimas estampilla. gracias, doctor Holman Morris. Réplica del doctor Carlos Fernando Galán. Un minuto. Holman, primero, yo hice campaña contra Petro en la alcaldía del 2011. ¿Y sabe qué proponía Petro? Transmilenio por la séptima, por la 68, por la Boyacá, por la sexta. Proponía. Si quiere le voy a enviar los videos para que lo vea. Él proponía eso. Bueno, pero yo quiero aprovechar el resto de la réplica más que para contarle eso a Holman. Le voy a mandar el video para que lo vea. Es que es lo siguiente, en la propuesta nuestra está el tema de la vocación y lo que les decía de que los jóvenes puedan identificar qué quieren hacer. Algunos quieren ir a la formación profesional 5 años, hay que darles la garantía. Otros quieren estudiar otras cosas conectadas con la tecnología que eventualmente toman menos tiempo. Y la responsabilidad de la alcaldía va a ser ampliar la oferta en las diferentes posibilidades para que los jóvenes, dependiendo de sus aspiraciones, sus intereses, lo que les gusta, puedan estudiar lo que quieran. Muchísimas gracias, doctor Carlos Fernando Galán. Queremos recordarle a nuestros oyentes y aquí las personas que nos están acompañando en el auditorio, Sabio Caldas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas, que estamos con el numeral Candidatos por la Educación, numeral Candidatos por la Educación con ese por en símbolo. @ la UD Estéreo, la red de la emisora, y @ UDistrital, que es la de la universidad. Vamos con el doctor Galán, arrancamos con el doctor Galán. ¿Cómo correlaciona la formación de los egresados y lo que le espera, cómo correlacionar la formación de los egresados y lo que esperan los centros de producción para hacer más pertinente la profesionalización de las carreras de la Universidad Distrital? Bueno, yo creo que la formación superior debe conectarse, como lo dije en mi intervención inicial, y ser realmente una respuesta a la articulación universidad-empresa-estado. Sin embargo, no creo que deba limitarse a eso. Yo sí creo que es importante que sea pertinente la formación y que la estrategia de especialización inteligente que definió la Cámara de Comercio con el distrito y con la academia en Bogotá sea, digamos, nutrida con capital humano de la distrital, que surge de la distrital, pero también de las otras universidades. Eso es fundamental. Ustedes saben, Bogotá tiene una apuesta por temas de empresariales, del servicio empresarial, servicios financieros, logística, el biopolo, el tema de industrias creativas, temas obviamente que tienen que ver con el ambiente en la región capital. Pero yo tengo la convicción de que eso es parte solamente de lo que debe ser la formación superior. No podemos obligar o limitar la formación superior a lo que la economía diga. Yo creo que sería un error, en cierta forma, cercenar la posibilidad de que los jóvenes que tienen intereses nuevos, que pueden llevar a actividades económicas nuevas, puedan, en cierta forma, ser pioneros en ese sentido, y tenemos como responsabilidad de la administración distrital, del alcalde mayor de Bogotá, buscar trabajar con la distrital para que la distrital sea un espacio donde cada vez más se puedan desarrollar eventualmente esas aspiraciones, esos intereses, esa construcción de proyecto de vida que los jóvenes de Bogotá quieren tener. Yo creo que hay que combinar las dos cosas. Sin lugar a dudas, es fundamental que los jóvenes que salen de la distrital tengan la posibilidad de trabajar, obvio, y por eso hay que conectarlo con lo que pasa en la economía, pero creo que el distrito tiene un rol importante, de cómo el distrito mismo abre la puerta para que muchos de los que estudian en la distrital, desde que están estudiando, se vayan conectando con la vida laboral y eventualmente cuando salgan puedan tener la posibilidad de tener un empleo. Muchísimas gracias, doctor Galán. Doctor Uribe. Bueno, para comenzar, estoy en contra de cualquier propuesta que busque limitar la posibilidad y la toma de decisiones de un estudiante para poder estudiar lo que quiera. Deben poder estudiar lo que quieran sin ningún tipo de limitación. Ahora, eso no implica que haya esfuerzos para promover ciertos sectores, pero comenzaría diciendo que lo más importante de esa alianza entre universidad
Estado y sector privado, es en investigación, es empezar a traer recursos del sector privado para la universidad, ojalá la universidad pública, para empezar a hacer procesos de investigación. Y por supuesto, esos seguramente sí serán limitados pues a los intereses de la empresa privada que lo esté haciendo o la alianza que hagamos con la empresa privada. Segundo, vamos a invertir en el programa más ambicioso de formación de programadores, diseñadores de software para la economía digital, la transformación digital, que es sin duda el futuro, que incluso no limita el área de conocimiento, porque no importa en qué área de conocimiento esté usted, desde la ambiental, humanidades, pero debe tener una capacidad y una formación alrededor de la programación que le garantice a usted tener las habilidades que hoy se requieren en el nuevo mundo y que el mundo entero está hablando un nuevo lenguaje y lo vamos a hacer. Y vamos a comenzar en los colegios distritales y por supuesto la propuesta es comenzar con esta universidad. Lo tercero es ponerlos, hoy Bogotá está viviendo una transformación con grandes proyectos como la Petarca Nueva que voy a contratar yo el próximo año para descontaminar el río Bogotá, los 3 hospitales que se van a hacer, ayer se abrió la licitación del San Juan de Dios, el de Bosa que ya lo mencioné, el de Usme, tenemos que articular toda la universidad distrital con los grandes proyectos de infraestructura que se están haciendo precisamente para fortalecer no solamente los programas desde el punto de vista académico, sino las oportunidades laborales de todos los estudiantes. Y por último, vamos a abrir una ventana que no existe, que no existía, y es promover e incentivar en el sector privado el primer empleo para jóvenes, para las mujeres que después de criar a sus hijos quieren salir al mercado laboral, pero desde el distrito 20% de los contratistas serán para primer empleo, garantizando que tengan más oportunidades. Muchísimas gracias, doctor Uribe. Doctor Morris. En esta respuesta yo lamento que no haya asistido la candidata Claudia López, porque la propuesta, yo no estoy de acuerdo en que la propuesta de la universidad sea simplemente para las exigencias del mercado. Hoy hay una realidad del mercado en la ciudad de Bogotá, necesitan mensajeros a la lata y necesitan rapids, ¿cómo se llaman los? Rapitenderos a la lata. Esa no puede ser la propuesta. En cambio, la humanidad tiene un desafío. El desafío de la humanidad hoy es cómo combatimos el cambio climático. Es decir, en la ciudad del conocimiento que yo propongo, en Bogotá, capital de la paz, Bogotá, capital de libertades, Bogotá, capital de la ciencia, tenemos que formar hombres y mujeres al servicio de la ciencia. Es decir, en humanidades, en artes y en ciencias de la tecnología. Yo propongo, yo me imagino, soñamos, creemos en ver jóvenes buscando cuáles son las aplicaciones, cuáles son las fórmulas para combatir el cambio climático, cómo Bogotá hace los mejores paneles solares, cómo Bogotá convierte el viento, el agua en nuevas energías. Esa es la ciudad del conocimiento. Y para esa ciudad del conocimiento necesitamos una empresa de telecomunicaciones pública con una fibra óptica de alta calidad, preservarla totalmente pública. Hacia allá debemos dirigir nuestro conocimiento. Hacia allá debemos dirigirlo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Empezamos con el candidato Miguel Uribe. La pregunta es, ¿por qué no hay políticas sólidas y continuas para avanzar de la mano de la universidad y así construir una Bogotá más sostenible? Y yo, más sostenible. Yo le agrego a eso, acá nosotros tenemos facultad de Ciencias de la Educación, tenemos facultad de Medio Ambiente, tenemos Administración Deportiva, y muchas veces a veces no se le tiene como ese reconocimiento y ese valor a estos egresados para, digamos, dirigir una Secretaría de Educación, un IDRD, por el lado de la Administración Deportiva, una Secretaría de Ambiente. Entonces, digamos, ¿cómo se va a unir la universidad distrital, los egresados, si ustedes llegan a ser alcaldes, de la mano con la administración que vayan a dirigir ustedes? Doctor Uribe. Bueno, para comenzar, he mencionado varias veces que es determinante que la universidad distrital sea paralela al desarrollo de la ciudad. Precisamente la pregunta que tú estás haciendo. Tiene que ser. El ejemplo más claro, porque además está en el mismo punto geográfico, es la Universidad Distrital en Bosa, con la sede de Ciencias de la Salud que vamos a hacer en Bosa, con el Hospital de Bosa al lado.
Y eso lo que implica es que si hacemos lo mismo con el metro, con la Petarca Novas, con los colegios, empezamos a integrar desde su desarrollo los programas con la Universidad Distrital, pues no me cabe la menor duda que los más óptimos para trabajar en esos procesos ahora y después, pues van a ser quienes lo hicieron, realidad, que sería la Universidad Distrital. Pero tenemos que trabajar para garantizar más cupos, más acceso, mejor calidad y por supuesto empleo y por supuesto oportunidades. Y no solo empleo formal, también emprendimiento, porque yo creo que aquí estamos dejando de lado el emprendimiento. Muchos jóvenes se forman no necesariamente para llegar a un empleo formal, que sí tiene estabilidad y tiene otros beneficios, sino particularmente para emprender su propio negocio. Y ahí también tiene que haber un apoyo fundamental. Entre otras cosas, estamos promoviendo que el fondo que se creó ahora, el FITIC, el fondo que se creó en esta administración, se fortalezca con más de 40.000 millones para apoyar no solamente los esquemas de especialización inteligente de la Cámara de Comercio, sino adicionalmente los emprendimientos en el distrito. De esa manera, clara, y sobra decir, Sonia, claro que espero tener muchísima gente como alcalde de la Universidad Distrital, pero mucha, incluso hoy en nuestro equipo programático trabaja mucha gente, no solo de la Universidad Distrital, sino también de la Universidad Nacional, y esperamos reivindicar también, pues que aquí las mejores universidades son las públicas también. Gracias. Muchas gracias. Doctor Holman Morris. Eso, digamos, que no es hablando carreta. Uno diría que entonces, en consecuencia, los gerentes de nuestras empresas públicas, por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, la empresa de energía de Bogotá, ojalá fueran egresados de universidades públicas. Y esa no es la realidad hoy en el país. Cuenten ustedes cuántas empresas del Estado tienen un egresado de la universidad pública, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros proponemos cuando decimos vamos a crear el campus universitario más importante, cuando decimos vamos a garantizar la gratuidad de la Universidad Pública Francisco José, en la Universidad Pública Francisco José de Caldas, es porque estamos creyendo en la capacidad de la universidad. Ahora bien, fíjense ustedes tienen la poderosa Facultad de Educación, ¿es correcto? Pero entonces cuando decimos vamos y necesitamos profesores, entonces ahí nos dicen que no tenemos profesores. ¿Cuántos profesores de la Facultad de Educación hoy están sin empleo de esta universidad? ¿Cuántos profesionales que pueden ser profesores de ese gran sueño de la gratuidad de la universidad pública en la ciudad de Bogotá están hoy sin empleo? Pues eso es empoderar y creer de verdad en las posibilidades de los profesionales, de los maestros de la Universidad Pública Francisco José de Caldas. Serán ustedes, los profesionales de esta universidad, los nuevos profesores del gran sueño revolucionario educativo en la ciudad de Bogotá. Serán los profesores formados en la Facultad de Educación de la Universidad Distrital, los profesores de la gran revolución educativa en la ciudad de Bogotá. En el plan de gobierno de Bogotá para la gente incluimos un tema que tiene que ver con cómo Bogotá es la ciudad del conocimiento. Es una ciudad donde, como les dije, hay 110 instituciones de educación superior. Y es una ciudad donde, sin lugar a dudas, tenemos un potencial inmenso de conectar ese conocimiento con las problemáticas urbanas. Y para mí la Distrital va a ser la punta de lanza en ese esfuerzo, de lograr que esta ciudad tenga unos nodos de generación de conocimiento para solucionar problemas urbanos, temas que tienen que ver con la movilidad, temas que tienen que ver con el medio ambiente, cómo logramos un desarrollo sostenible en Bogotá, cómo protegemos la estructura ecológica principal, temas que tienen que ver con los retos de la cuarta revolución industrial para una ciudad como Bogotá. Cómo hacemos, por ejemplo, para que la relación del gobierno con el ciudadano sea mucho más eficiente. Y en esos temas que tienen que ver cómo logramos una ciudad inteligente, una ciudad con un potencial mucho mayor de garantizar los derechos de los ciudadanos y de generar competitividad, tenemos que trabajar con la educación superior. ¿Y con quién puede trabajar directamente la alcaldía?
pues sin imponer nada, preservando la autonomía universitaria, pero podemos hacerlo con la distrital. Entonces la universidad distrital para mí va a ser la clave de ese esfuerzo de hacer de Bogotá un centro de soluciones urbanas a los problemas que tiene una urbe como Bogotá, y además de eso vamos a hacer un esfuerzo para que las personas que son reclutadas en el distrito para trabajar tengan, obviamente, provengan de la universidad distrital, no solamente en términos de los contratistas, también de cargos directivos en las entidades. Hay muchas entidades del distrito donde ya hay personas de la distrital, pero hay un potencial mucho mayor de llevar a personas que están formándose y que se van a formar en esta universidad para que sean la clave de la planta del distrito y de la capacidad institucional del distrito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Galán. En esta pregunta arrancamos con el doctor Galán, seguimos con el doctor Morris, perdón, y pasamos al doctor Uribe. Así vamos a hacer las respuestas en esta pregunta. Además del aporte regular, ¿qué aportes extraordinarios puede realizar la futura administración distrital con el fin de cubrir el déficit de gastos de funcionamiento que tiene la Universidad Distrital? Sí, con usted, doctor Galán. Además del aporte regular, ¿qué aportes extraordinarios puede realizar la futura administración distrital con el fin de cubrir el déficit de gastos de funcionamiento que tiene la Universidad Distrital? Bueno, en la pregunta hay un reto grande, y es que dice qué aportes excepcionales puede garantizar para garantizar los gastos de funcionamiento. Un aporte extraordinario, pues tiene que, si va a apuntarle a resolver problemas de funcionamiento, tiene que ser permanente. No puede ser excepcionalmente que vamos a dar una plata adicional, porque después se impedirá la posibilidad de cubrir gastos de funcionamiento a futuro. Entonces yo creo que la clave aquí está en aumentar el presupuesto de la Universidad Distrital de manera considerable, y eso se hace, digamos, si tenemos la apuesta de aumentar los cupos, como lo planteé en la pregunta anterior, de aumentar la infraestructura para resolver la problemática que hay hoy de hacinamiento, de aumentar la planta de docentes, que tiene un déficit de 250 hoy, docentes, que requiere adicionales, más los que se requerirán para poder garantizar la ampliación de la cobertura y la capacidad que tiene la Universidad Distrital. Tenemos que aumentar progresivamente ese presupuesto de la Universidad Distrital, y tengo todo el compromiso de hacerlo para llevarlo a cumplir las metas que permitan resolver la problemática de hacinamiento, construir la infraestructura que se requiere para satisfacer la demanda que hay e integrar a los nuevos docentes que requiere la universidad. Muchísimas gracias, doctor Galán. Doctor Morris. Pues la respuesta está ligada a tener la voluntad política. La voluntad política de incrementar el presupuesto de la Universidad Distrital. Yo reitero, esta administración llega a ese incremento de presupuesto, Miguel, porque hubo un salto ostensible en el presupuesto que hicimos en la Bogotá Humana. Lo llevamos a un incremento de más del 19%, y a partir de allí se siguió incrementando. ¿Correcto? Entonces, ya lo hicimos en nuestra administración humana. Incrementamos el presupuesto y hay que seguir incrementándolo. Pero es que si además estamos proponiendo la universalización gratuita de la universidad pública, tenemos que seguir aumentando el presupuesto de la universidad. Necesitamos 1.760.000 millones de pesos, y Bogotá los tiene. Pero aquí yo dejo la alerta, la alarma. El POT que está promoviendo hoy Enrique Peñalosa incluye 14 troncales de Transmilenio. Esa realidad de llegarse a cumplir la continuidad del modelo peñalosista, queridos amigos, olvídense de incremento para la educación en la ciudad de Bogotá. Y si a eso le suman el proyecto Metro Elevado, que yo califico de corrupto, olvídense de incremento presupuestal para la salud y la educación y la cultura en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias, candidato Morris. Candidato Uribe. Bueno, decir que esta administración subió el propósito gracias a la administración pasada, pues sí es que
No veo yo ningún fundamento para eso. Pero vuelvo y repito, 2014, 240.000 millones esta universidad. 2015, 280.000. Hoy, 360.000 millones. Segundo, la estampilla que no propuso Holman, no solamente no la propuso, la votó negativo en segundo debate. Quien quiera puede ir a revisar cómo votó Holman Morris. Eso puede votar. Entonces, eso pues para que quede claro, porque es que es fácil decir lo que no es. Pero bueno, particularmente la estampilla es una fuente de financiación fundamental. Segundo, una adición presupuestal en el Consejo, lo vamos a hacer el próximo año para conseguir los recursos y completar los recursos de la sede de SUBA, lograr hacer la Facultad de Ciencias de la Salud y poder hacer la nueva Facultad de Artes. Básicamente eso se hace con gastos de inversión, porque entonces el reto es después mantener los gastos recurrentes que son con ingresos corrientes. Y lo que vamos a mantener y lo que yo me comprometo es a mantener precisamente el crecimiento del presupuesto para garantizar la operación de las nuevas sedes y por supuesto de las nuevas facultades. Y hay una inversión adicional que vamos a hacer incluso a través de la Secretaría de Educación, que es precisamente el convenio para llevar la Universidad Distrital y el SENA a los colegios distritales. Esa es una fuente de financiación adicional al presupuesto propio de la Universidad Distrital. Es decir, finalmente vamos a aumentar de una manera considerable los recursos precisamente para el mismo propósito, garantizar el acceso, la calidad y la cobertura a la educación superior. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos con el candidato Holman Morris. ¿Qué viabilidad educativa, política y económica tiene la Universidad Distrital en el contexto de su actual situación de reforma? ¿Apoyaría este proceso y cómo? Bueno, insisto, de los hitos en la vida universitaria del país está la constituyente universitaria. Eso es un logro de ustedes, muchachos, los que sean estudiantes, porque veo mucho funcionario público también, los que sean estudiantes. Y uno recuerda las fabulosas marchas de la MANE en Colombia. ¿Cuál era la reivindicación de ustedes, muchachos? Una mejor educación y gratuidad en la educación. Esa reivindicación la vamos a hacer posible. Si la pregunta es qué vamos a hacer con la arquitectura de la Universidad Distrital, lo que está pidiendo, pues hay que implementar la Asamblea Constituyente como gran órgano rector de la Universidad Distrital. Es el poder asambleario, es el poder de ustedes los estudiantes dirigiendo los destinos de la universidad. Se hizo y lo impulsó la Bogotá Humana con Gustavo Petro. A mí me toca y quiero seguir ese proceso de reforma en la Universidad Distrital. Pero no puede ser y no va a ser posible, insisto en esto, porque ya lo está viviendo Bogotá. El 60% de los recursos del Plan de Desarrollo de Bogotá se invirtieron en troncales de Transmilenio que hoy no han hecho un solo kilómetro, pero sí todos los recursos inflando el bolsillo de los grandes banqueros de la ciudad de Bogotá, y no hicieron un solo kilómetro de Transmilenio. Si usted a esta ciudad le propone como desarrollo 14 troncales de Transmilenio, acaba con el conocimiento, la educación y la cultura de la ciudad de Bogotá. El 27 de octubre ustedes votan por convertir en realidad la constituyente universitaria y dar inicio a la asamblea universitaria en la Universidad Distrital. Doctor Galán. Un tema que me llama la atención es que yo oigo un compromiso muy grande con la Universidad Distrital y sin embargo, por ejemplo, Gustavo Petro delegó en Óscar Sánchez su participación en el Consejo Superior y el mismo Óscar Sánchez tampoco venía. Entonces, ese era realmente el compromiso que tenían con la Universidad Distrital. Ese es el mismo compromiso que van a tener con la Universidad Distrital. Entonces, pero eso arranca desde el alcalde Petro, Holman. Yo sí me comprometo a asistir al Consejo Superior de la Universidad Distrital porque eso se requiere. El alcalde tiene que estar comprometido realmente, no a delegarlo, no a delegarlo. Yo espero que ese sea un compromiso de todos. Y en ese sentido, pues como lo dije en la pregunta inicial, hay que
preservar, respetar la autonomía universitaria, vamos a apoyar el proceso de reforma, vamos a garantizar que ese proceso que está en curso llegue a buen puerto. Es fundamental entender que las dinámicas universitarias y lo que significa el rol, por ejemplo, de los diferentes actores en la universidad, en lo que tiene que ver con cuáles son los sectores donde debe crecer la universidad, cómo debe crecer, cómo debe organizarse, cómo debe replantearse cosas que eventualmente no se están haciendo bien, debe surgir de la comunidad universitaria, debe respetarse, y mi compromiso como alcalde de Bogotá y como presidente en el Consejo, respetar esa autonomía y acompañar en la reforma que se está haciendo en la universidad. Bueno, yo comienzo insistiendo que durante años no hubo rector en propiedad en esta universidad, y eso fue básicamente la indiferencia y las ganas de no meterse en las administraciones pasadas, particularmente de la última, donde hubo mucho problema con ese tema. Y gracias al compromiso de esta administración precisamente hay un buen rector y hay un nuevo, y básicamente se construyó y reconstruyó un plan de gobierno, un plan de desarrollo para la universidad. Y hoy la universidad viene creciendo y viene fortaleciéndose. Así que es importante decir que el primer compromiso es tener rector en propiedad, y así está hoy. Y vamos a apoyar además no solo al rector, sino todo el equipo durante los 2 años que le queda, y me comprometo que cuando haya nueva elección pues tiene que materializarse. Segundo, claro que apoyo la reforma, lo dije en la primera intervención, claro, se tiene que modernizar la estructura de la universidad, es fundamental. Ahora ustedes bien saben que no hay consenso alrededor de esa reforma, pero esa reforma la voy a apoyar, y la voy a apoyar porque las instituciones y la institucionalidad de la universidad la está pidiendo a gritos, porque necesita modernizarse, porque necesita generar nuevos esquemas de gobernanza con la comunidad educativa, y porque necesitamos garantizar que la estructura de la universidad se replantee. Hay casos ahí muy puntuales de lo que implica esa reforma. Entonces, claro que la voy a apoyar. Le decía antes al rector que cuenta con nosotros, y por supuesto que vamos a asistir no solamente al consejo, sino que además vamos a defender como uno solo los proyectos de la universidad. Durante años, incluso cuando yo fui secretario, cuando fui concejal, lo que veía en la administración pasada es que por un lado iba la Secretaría de Educación y por el otro iba la Universidad Distrital. No trabajaban en equipo, no trabajaban en equipo. Era todo lo contrario, era una pelea permanente, o por recursos, o incluso por visión de la universidad, o por política en la elección del rector que no eligieron. En el caso nuestro, creo profundamente que tiene que ser un solo cuerpo. La Universidad Distrital es el patrimonio de Bogotá, tiene autonomía, por supuesto, pero va a tener todo el apoyo del alcalde y de todo el gabinete. Muchas gracias. Hay réplica del candidato Holman Morris. Bueno, la réplica. Democracia. Miguel, usted dice que no hubo rector, pero incrementamos en 19% el recurso de la Universidad Distrital. 1, llevamos la Universidad Distrital a Bosa, la hicimos realidad. 3, hicimos la facultad y sacamos adelante la sede de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar. 4, sacamos adelante con el impulso de Gustavo Petro la constituyente universitaria, que dio paso a la asamblea universitaria, y no es decir ahorita, Miguel, es que voy a apoyar, no, es que llevan 4 años sin apoyarla. Esa es la realidad. Ahora bien, frente al tema de Óscar Sánchez, sí, Óscar Sánchez está en la campaña de Claudia López. Por eso la propuesta de formar gente solamente para las necesidades del mercado y no para lo que requiere la humanidad. Son dos cosas diferentes. Muchísimas gracias, candidato Morris. Ya estamos finalizando. Vamos con 2 preguntas y terminamos, y obviamente si tienen la réplica. Arrancamos con 2 preguntas ya puntuales. Arrancamos con el doctor Galán, seguimos con el doctor Uribe, terminamos con el doctor Morris. ¿Cuál sería su posición frente a los temas de corrupción en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas si llegan a ser alcaldes? Bueno, yo creo que un elemento fundamental es despolitizar cualquier entidad que pueda tener riesgos de eventualmente ser politizada y llevar a casos de corrupción. Yo creo que la educación no puede ser controlada por un sector político en ningún aspecto. Debe ser un tema que
se preserve realmente la autonomía universitaria. Por ejemplo, en el tema de la reforma que se está planteando, debe surgir no de una posición política en términos partidistas de un sector, sino debe ser desde el punto de vista de lo que la comunidad define como norte, quiere hacer la comunidad educativa y quiere proyectar en el plan en particular a 2030. Entonces, esa es mi apuesta. Ahora, yo he dado unas peleas muy fuertes contra la corrupción en Bogotá y no voy a tener miedo de enfrentar la corrupción esté donde esté. Enfrenté el cartel de la contratación en Bogotá, entre otras cosas con un amigo mío que está aquí sentado, Carlos Vicente de Rú. Fuimos los primeros en denunciar el cartel de la contratación en Bogotá en el año 2009, como concejales de la ciudad. Enfrentamos lo que pasaba en el IDU, en la malla vial, en la Secretaría de Salud. Entonces, cualquier asomo de corrupción que veamos, identifiquemos en la universidad, vamos a trabajar con órganos de control para que eso se erradique. No podemos permitir que la corrupción vaya a entrar a la Universidad Distrital, vaya a afectarla y vaya a poner en peligro ese proyecto que queremos que tengan los estudiantes de esta universidad y ese esfuerzo fundamental para generar un nodo, como dije yo, de educación conectada con la apuesta que tiene Bogotá. Vamos a enfrentar la corrupción esté donde esté. Muchísimas gracias, doctor Galán. Doctor Uribe. Bueno, Alfredo, supongo que esa pregunta tiene mucho que ver con las denuncias recientes hechas por el rector, ¿no? Desafortunadamente, toca en este momento. Eso. Entonces, mire, yo he seguido muy de cerca lo que ha pasado en la Universidad Distrital desde el Consejo, la Secretaría, y conozco muy bien lo que está pasando. Y para comenzar, quiero reconocer la valentía del rector en denunciar la corrupción en lo que estaba pasando aquí adentro en un sector. Y finalmente mi postura va a ser apoyar eso, precisamente, claro que sí, apoyar las denuncias que hagan y fortalecer la capacidad de la misma universidad, porque aquí no se trata que yo como alcalde venga a ver qué está haciendo la universidad, no, claro que también tengo una responsabilidad a través de la Secretaría de Educación y por supuesto en la presencia del Consejo Directivo, pero tenemos que fortalecer a la Universidad Distrital para que sea ella misma, las instituciones que garantice que no haya corrupción y vamos a apoyarlos. Por eso, entre otras cosas, la reforma universitaria que se está dando. Esa reforma, buena parte de esa modernización que se está planteando al interior tiene que ver con una lucha contra la corrupción y con lo que dice Carlos Fernando, también a que unos sectores determinados pues manejan ciertos sectores de la universidad. Pero lo segundo es que la corrupción sí se combate con hechos. Y es por eso que con esa misma decisión que hoy el rector toma la decisión de hacer una denuncia, como secretario de gobierno denuncié en la fiscalía también alcaldes locales, por ejemplo, pero al mismo tiempo implementé los pliego tipo, que todavía por ahí dicen que es que hay que implementarlos porque no conocen la ciudad, no, ya se implementaron. Acabamos los convenios de asociación, Carlos Vicente también se acuerda de eso, como los convenios de asociación con los que comenzó el carrusel de la contratación, que en la administración pasada no hicieron nada para acabarlo, usted estaba todavía ya en esa discusión que dimos grande, no, pues estaba completo el periodo allá donde dimos el discurso de convenios de asociación, pues yo los acabé, 0 convenios de asociación en las alcaldías, y no por leyes, sino por determinación. Eso lo que implica es que uno sí puede combatir la corrupción, y combatir la corrupción es de tener la determinación y la voluntad, y por supuesto voy a apoyar cualquier fuerza que garantice la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias, candidato Uribe. Candidato Morris. Siempre mi contacto con la Universidad Distrital y con los estudiantes, siempre hay una denuncia de corrupción y los grandes protagonistas de esa denuncia han sido, son y serán los estudiantes. Y entonces tenemos a la mano un mecanismo, la autonomía universitaria. ¿Y en dónde radica la autonomía universitaria? En hacer realidad la asamblea universitaria, para generarle autonomía a la universidad. Y la autonomía, ¿qué es lo que genera al final del día? Que no se meta la politiquería. Por eso no han querido sacar adelante lo que propende y quiere la asamblea universitaria durante 4 años en la universidad. Y eso es voluntad política del alcalde. Empoderar a los estudiantes, empoderar a la rectoría, y eso es lo que queremos hacer para sacar la politiquería de la Universidad Distrital. Tú tuviste una oportunidad de oro, Carlos Fernando, cuando fuiste SAR Anticorrupción. Entonces sería bueno preguntarte, frente a eso, ¿qué hiciste ante una universidad que fue permeada por la parapolítica? Esto fue convertido en fortín del PIN.
y me siento muy orgulloso de haberle ganado al representante de la parapolítica en el Consejo de la Ciudad de Bogotá una denuncia, porque tienen asiento en el Consejo y tuvieron asiento y representante. El PIN, el partido que más representa la parapolítica en Colombia, tuvo asiento en esta universidad, en el periodo en que tú eras SAR Anticorrupción, Carlos Fernando. Entonces, el mecanismo es empoderar a los estudiantes, empoderar a los profesores, autonomía universitaria, asamblea universitaria, y sacamos la politiquería de la universidad que tanto daño le ha hecho a la Universidad Distrital. Muchas gracias. Última pregunta. Empieza Holman Morris, candidato. La acreditación en educación superior es política nacional de aseguramiento de la calidad y su logro exige inversiones importantes para mantener en los diferentes factores que se autoevalúan el mejoramiento continuo. ¿Qué hará usted en caso de llegar a ser alcalde de Bogotá para apoyar la renovación de la acreditación institucional de la Universidad Pública de Bogotá y una de las más grandes del país? Y ya para terminar, ¿es correcto? Ya es la última. Miren, Sí. Profesores, estudiantes y funcionarios públicos. Uno no puede olvidar, insisto en esto, en las maravillosas, formidables y esperanzadoras marchas del movimiento estudiantil en Colombia. Ese movimiento estudiantil de padres de familia, de estudiantes, pedía mejor acreditación de estas universidades, de las públicas, pedía mejor calidad y al final del día pedían gratuidad. Los traicionó el gobierno de Iván Duque. Toda la reforma estudiantil que propendían en las calles la traicionó Iván Duque. ¿Qué es lo que nos estamos jugando en Bogotá? Y con esto quiero terminar mi intervención. ¿Qué es lo que nos jugamos en Bogotá el 27 de octubre? Si ustedes creen en mí, creen en el regreso de la Bogotá humana, la Colombia humana, y garantizar gratuidad universitaria en Bogotá es el inicio de la gran revolución educativa en Colombia. Si lo conseguimos en Bogotá, que lo consigamos en el país va a ser imparable. Y se lo vamos a demostrar al gobierno nacional. Por eso es urgente que vuelva el humanismo, que vuelva el progresismo a la ciudad de Bogotá. Y allí lo vamos a demostrar. Y el cambio histórico, social y transformador en Colombia será imparable. Y la cuota inicial va a ser el 27 de octubre. Insisto en esto. Las ciudades son reflejo de sus sociedades y las sociedades se transforman. Los invito a transformar la sociedad bogotana y la ciudad el próximo 27 de octubre. Doctor Galán. Bueno, la apuesta nuestra va a ser, primero, como les dije, preservar la autonomía universitaria. Segundo, apoyar para ampliar la planta de docentes de la universidad. Es fundamental en el tema de acreditación. También es fundamental el apoyo que mencioné a la investigación en la universidad. Un esfuerzo que tiene que ver con eso es el tema de la estrategia de internacionalización de la Universidad Distrital. Eso es clave, apoyarlo, promoverlo, y lo voy a promover como alcalde con recursos para que se pueda traducir en precisamente un fortalecimiento al proceso de acreditación. Y un tema que yo les quiero mencionar en términos generales. Primero, Holman, yo le invito a que usted conozca mejor cómo funciona la administración pública, porque la Oficina del SAR Anticorrupción hace parte de la rama ejecutiva del poder público, y esa rama ejecutiva no puede investigar y reemplazar a los órganos de control y a la Fiscalía. Entonces es importante entender eso, porque eso sería extralimitación de funciones y pondría en peligro la separación que existe de la rama del poder público en Colombia. Y miren, yo quiero resumir la propuesta mía en educación superior diciéndoles que Bogotá merece una educación superior de mejor calidad, merece una educación para que los jóvenes tengan la posibilidad de desarrollar todo su potencial. Yo le apuesto a un sistema educativo que desde la base, desde la atención integral a la primera infancia hasta el fin del ciclo de la vida, le permita a la persona desarrollar su proyecto.
La educación tiene que tener dos elementos fundamentales. Uno es no imponerle a la persona qué debe estudiar, sino ayudarle a construir su propio camino. Y dos, entender que hoy día la educación no es un proceso limitado a una etapa de la vida, es un proceso permanente. Y yo le voy a apostar a eso. En Bogotá merecemos la posibilidad de tener un sistema educativo que garantice de esa forma el derecho a la educación y como alcalde lo voy a hacer. Muchas gracias. Bueno, lo primero que vale la pena decir es que la primera acreditación es del año 2016 y celebro que ahora está en proceso de renovar la acreditación y en ese sentido, pues todo nuestro apoyo. Básicamente hoy la universidad cumple los requisitos para esa acreditación, la reforma institucional podría ayudar, fortalecer el gobierno de la universidad, la autonomía universitaria y especialmente el apoyo político para sacar adelante esa reforma, podría servir hoy en el estado actual para que se garantice la renovación de la acreditación. Pero aún así, pues recibirán todo el apoyo como se ha hecho. Es que incluso en el 2016 se acreditó por primera vez y por supuesto seguirá recibiendo todo el respaldo. Segundo, vale la pena decir entonces que la Universidad Distrital va a ser la joya de la corona y va a seguir recibiendo la inversión que requiere. Pasamos de 280.000 a 360.000 millones en inversión, va a seguir creciendo la inversión para la universidad, vamos a dar los recursos necesarios para garantizar el plan de desarrollo de esta universidad hecho por esta comunidad, para hacer la Facultad de Ciencias de la Salud, para hacer la Facultad de Artes, para lograr la nueva sede en la localidad de Suba y por supuesto lograr llevar a todas las localidades, a los colegios distritales, el SENA y la Universidad Distrital y así garantizar mayor cobertura y mayor acceso y obviamente calidad a los estudiantes en otra jornada. Finalmente, ¿qué queremos nosotros? Hacer una ciudad de ciencia, tecnología e innovación que garantice empleo, pero también promueva el emprendimiento, que genere más y mejores oportunidades. Yo vuelvo y repito, no se trata en qué área del conocimiento estemos, porque podríamos estar en cualquier área. Lo que necesitamos es cuál es nuestro vínculo con la nueva revolución industrial, con la programación, con las nuevas competencias que se necesitan en el mercado laboral o que son fundamentales para el emprendimiento. Y básicamente la Universidad Distrital, como lo hemos dicho, pues será apoyada, respaldada y tendrá que ser fundamental en esa articulación de la universidad, de la educación superior y por supuesto vamos a hacer las alianzas necesarias para fortalecer la investigación a través de la empresa privada. Gracias por la invitación. Bueno. Damos por terminado el conversatorio. Muchas gracias a los tres candidatos por haber venido, por haber aceptado la invitación de la Universidad Distrital, de la emisora de la Universidad Distrital, la 90.4 FM Estéreo. Gracias a todos ustedes, al rector, a las directivas, a IPASUD, a la red de datos. Muchas gracias.